Hola Luz, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, estás? bien, bien. Encantada de tenerte aquí en el canal de Atenea, porque realmente es lo que estábamos hablando hace un momento. Tener a mi entrevistada aquí al lado mío es mucho más placentero que hacerlo online. Está muy bien hacerlo online, pero si vienes a visitarme, pues es mucho mejor. Bueno, amigos de Atenea, os presento a Luz Milagros Moreno, que es escritora. Ha sacado ahora un nuevo libro que está teniendo un éxito increíble. Tiene nada menos que el título La luz de mi vida. Un título precioso del que nos va a hablar ahora porque tiene mucho que ver con su nombre y con su historia personal. ¿Verdad, Luz? Sí, sí. Desde el día de tu Desde, nacimiento. desde el nacimiento hasta casi la vida adulta. Entonces, sí, ha seguido la vida una trayectoria en la que ese título pues ha salido a lo largo del camino. Sí, porque bueno, yo he empezado con tu libro, con la historia de tu libro, con tu historia, y, y habla de cómo naciste, de las dificultades que tuvo tu madre y de que decidió ponerte el nombre de Luz Milagros, aunque lo quería hacer un poquito más extenso, pero le dijeron que dónde iba con un nombre tan largo, tan exagerado a lo Sí, mejor, sí. ¿no? A ver, ella Pero quería ponerme un poco el nombre pues de una tía mía que se llama María. Entonces, ella tenía claro que me quería llamar Luz Milagros, pero en el medio meterse María, Luz María de los Milagros. Y entonces, claro, más el nombre y los apellidos, aquello era extensísimo, era más de la realeza que un nombre de una persona normal. Entonces lo acortó y quedó Luz Milagros. pero realmente tu nacimiento fue un acto de fe por parte de tu madre, porque todos los médicos le decían que no era posible, ¿no? Que cómo se había quedado embarazada. Bueno, ella tuvo dos partes. Ya antes de que yo naciera tuvo dos abortos. Entonces se trasladó a vivir donde ella nació, en un pueblo que se llama Arroyo de la Luz, y allí los médicos le dijeron que era un auténtico suicidio, que se volviera a quedar embarazada. Había pasado ya dos operaciones a vida o muerte, a corazón abierto. Había tenido los dos abortos y además tenía un peso de 40 kilos. Y con esas circunstancias, más la falta que a veces le faltaba el aire y la respiración, era imposible llevar a término un embarazo. Entonces ella se enteró, se informó de que en Madrid había una maternidad, había un hospital que atendía embarazos de alto riesgo y dijo, bueno, me pongo el mundo por montera, yo quiero tener este hijo, yo sé, ella ya sabía que iba a ser una niña, barajó pocos nombres y hacia adelante, con una fe absoluta en que todo iba a salir bien. Sí, sí. Pues fíjate que así como lo cuentas en la historia, como fue realmente, así te veo yo a ti, una superviviente desde el minuto uno, desde el segundo uno. Increíble, porque a lo largo de la historia de tu libro nos vas contando las dificultades por las que has pasado. Sí. Siguiendo un poquito el orden cronológico, pues nos metemos en la adolescencia. Uy, perdón, Jesús, que hemos puesto el aire acondicionado, se nota. Entonces, la infancia y la adolescencia, sí. Y ahí también pasaste tus dificultades. A ver, se nos ha ido un poquito la cámara. Bueno, seguimos. Sí, tiene como otra imagen diferente, ¿verdad? Antes Sí, estábamos como más cerca, está más chulo ahora, me gusta sí, sí, más. ahora sale el cuadro entero Bueno, y pues ahora muy sí que bien. tiene más sentido. Estamos en la sala de Atenea donde practicamos yoga y los distintos talleres, dicho sea de paso, que no lo he explicado. Así que qué mejor espacio con esta energía que tenemos para entrevistar a Luz. Claro que sí. Así que muy bien, pues seguimos entonces hablando de la parte de la infancia y la adolescencia, que también pasaste dificultades. La infancia fue un poco complicada porque normalmente lo que vemos que es normal es que un niño esté en un ambiente estructurado, que la atienda un padre y una madre, que ese padre y esa madre estén en condiciones normales, no tengan ninguna enfermedad para atenderlo, pues todos esos factores que yo te hablo, en mi caso, pues no tenían lugar. Mi padre trabajaba muchísimo, casi todo el día fuera, de hecho, en la parte de la infancia de los primeros años trabajaba en Guadalajara, a varios kilómetros de donde nosotros estábamos. Mi madre estaba en casa, pero durante los 2 años, más o menos, hasta los 7, 8 años que yo hago la comunión, mi madre se tira en hospitales de Madrid casi todo el tiempo.
alejado de nosotros. Entonces, quien me cría es mi abuela, con las dificultades que ello conlleva. Mi abuela cuando yo era pequeña ya tendría 83, 84 años, entonces era muy mayor ya para atenderme, y me creó una vecina, que yo la llamaba Yaya, que se llamaba Teresa, una vecina que era como si fuera familiar, y entre mi abuela y esa vecina casi que pasaba yo la mayor parte del tiempo. Y bueno, sí que he cogido valores importantes, aunque fue una etapa dura, de esa crianza de persona mayor, la experiencia, la sabiduría, los refranes, el saber estar, que sí me han acompañado el resto de mi vida. El paso al colegio fue complicado, lo que ahora llaman el bullying en esos años no era reconocido, no había un seguimiento por parte de los profesores ni de las hermanas de lo que podía ser un maltrato entre niños, no había tampoco establecido que los profesores no pusieran la mano encima a los alumnos, cosa que pasaba. Recuerdo una señorita que yo tenía que para que aprendiéramos la tabla de multiplicar, a las que teníamos un pelo largo, es que prácticamente nos arrancaba la trenza. Para aprender la tabla de multiplicar, si te encontrabas en las que estaban más rezagadas del año, aquello podía ser terrorífico. Pero esas enseñanzas hasta hace poco sí que estaban vigentes. Entonces, bueno, si no te encuentras un apoyo en casa, no encuentras un apoyo tampoco en la etapa lectiva, donde tú no tienes un poco a qué aferrarte, no tienes tampoco una idea del mundo real, sino básicamente lo que tú estás viviendo, como un territorio hostil, ¿no? Pues básicamente fueron esos. Casi mi madre, hasta que yo no tengo 9 o 10 años, que soluciona ese problema que tenía, esa enfermedad, ese problema coronario, le ponen una válvula, no vuelve a casa conmigo. Con la posterior. Tú notas la ausencia de tanto de tu padre como de tu madre. Sí, sí, yo lo cuento en el libro. Cuento también una etapa en la que yo voy a ver a mi madre porque ella no puede estar conmigo y la encuentro pues bastante enferma. Entonces, una niña pequeña dice, bueno, si me falta mi madre, que es la que más o menos me ha criado, ¿a qué puedo tenerme yo en el mundo? ¿Qué voy a hacer? ¿Estar allí sin saber si ella volverá a casa contigo o no? Entonces, sí, esas cosas se notan a la hora de las experiencias de vida y del paso de la infancia a la adolescencia. Claro. Según la crianza, tienes seguridad o no tienes seguridad en ti misma, etc. Hay una frase que la he copiado del libro, la quiero leer. Ah, no, esto la acabas. Y dices, nos preocupamos por lo que un niño será mañana, pero se nos olvida que ya es alguien hoy. Qué importante es esta frase. Sí. Es importante. Fíjate, mi madre siempre estuvo muy preocupada porque yo fuera alguien mañana. El mañana. El preocuparme para darme unos buenos modales, una buena educación, una educación en la que tuviera un poco de todo, me apuntó a música, a teatro, a baile, que yo pudiera ser alguien en el mundo, puesto que tenía, ella me veía esas dotes artísticas, pero se le olvidó que yo era alguien ya en ese momento, que yo tenía unas carencias emocionales, que yo tenía unas carencias pues anímicas y que yo estaba sufriendo una serie de abusos, porque eran abusos por parte del colegio. Entonces, cuando ya se dio cuenta de que cuando llegaban las calificaciones a casa yo no sacaba las asignaturas que me permitían pasar de curso, dijo, bueno, aquí está pasando algo. Yo no hablaba en casa, no hablaba en la clase, no aprendía las letras básicas que eran otros niños y ella sabía que yo no tenía ningún tipo de dificultad a nivel psicológico. Entonces, bueno, aquí hay algo, aquí está pasando algo. Y hasta que no tienes esas señales de alarma no es cuando pero se nos olvida decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi posición de madre para que mi hijo, a pesar de que yo estoy pasando esta etapa tan complicada, pueda tener las herramientas o los recursos para tener una experiencia de vida buena? Pues en mi caso, casi luego hasta el final tuvo la idea de que yo me fuera a Madrid. Es cierto que dejar el colegio y trasladarte a Madrid no puede ser la mejor decisión, pero a mí me sirvió para crear yo ese entorno de seguridad, de que mi madre al final podía volver a casa conmigo. Claro. Por lo menos tener la presencia de tu madre. Claro, claro, efectivamente. Sí. Luego tú, más adelante, bueno, en cuanto a los estudios, evidentemente mejoraste muchísimo porque tienes tu carrera de terapeuta ocupacional, pero también tienes un romance con la música. Sí, porque es así. Digamos que la música y yo paralelo. Cantas de maravilla, tocas. Cuéntanos cómo empezaste bueno, a tocar, a cantar y qué supuso para ti, porque realmente seguro que supuso una gran terapia. Claro, yo venía de un entorno en el colegio en la que era de las niñas que menos amigos tenían,
Yo, por la situación que vivía dentro del colegio, yo misma me aislaba, no tenía casi relaciones sociales y una vez en el colegio, pues, ¿qué pasa? Necesitan una niña para cantar un solo. Y yo dije, bueno, ¿esto es lo único que yo sé hacer o que yo tengo la ciencia cierta que sé hacerlo bien? Y bueno, pues me animé a cantarlo. Y me sorprendió cómo un simple hecho de poder cantar unos segundos, un minuto, una canción, puede cambiarte el concepto que tienes sobre ti misma. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que yo podía hacer lo que quisiera, yo conmigo misma, yo podía hacer lo que me propusiera si me lo planteaba. Y que yo era mi mejor versión, no era la que me planteaban ni desde los profesores, ni desde casa, ni desde el colegio en sí. Eso es estupendo. Y dije, bueno, pues la música puede ser mi compañera para yo conseguir lo que me proponga. Entonces, mi madre ahí empieza a apuntarme a clases de música. Me mete en solfeo, me mete en guitarra. Y bueno, y yo empiezo yo a sentir que puedo hacer algo. Tanto es así que llega una actuación que hay en el pueblo, donde siempre se hacía una fiesta por barrio, y falla uno de los cantantes de esa actuación. Digamos que la actuación estaba perdida porque era el guitarrista y el cantador. Y yo me atrevo a decirle a mi padre y a la agrupación que había de festejos de esa fiesta en particular que yo puedo cantar, que yo me sé 3 o 4 canciones, que yo puedo subir al escenario, que incluso puedo practicar con el guitarrista y sacar la actuación adelante. Bueno, yo tenía entonces 7 años, la gente dijo, pero ¿esto qué es? Pues a la gente del pueblo dice, pero ¿cómo puede ser posible si los cantadores ensayan, si llevan mucho tiempo preparando la actuación? Entonces yo le dije a mi padre, papá, yo voy a ensayar dentro de la iglesia con el guitarrista. Si soy capaz de sacar la actuación adelante, canto. Si no, pues nada, se suspende y ya está. Y eso fue lo que hicimos. Mi padre confió en mí, me quería mucho, la verdad. Y nada, y entonces sacó el primer disco Niña Pastori, que era el que yo tenía, y bueno, tenía 2 o 3 cancioncitas, y con el guitarrista, y ya está, la guitarra y yo, y sacamos adelante la actuación. Y muy bien, ese fue el primer momento de decir, bueno, yo me puedo dedicar también a esto. Y bueno, de ahí pues luego la trayectoria musical que yo me he estado formando ya en piano, en canto, y ya dices, bueno, ya soy una cantante profesional o medio profesional para poder presentarme a algún sitio. Y ya con 7 años después de esta actuación es que yo cojo de la televisión un número que entonces era un programa que se llamaba Lluvia de Estrellas, lo ponían en televisión española, lo cojo y llamo yo al programa. ¡Qué atrevida! Sin que lo supiera mi madre. Y nada, el programa me dice que sí, que me puedo presentar a los castings y que puedo ir sin problemas. Pero justamente coincidió con la fecha en la que mi madre tenía fijado operarse para ponerse una válvula y al final pues no puedo ir al programa. Pero bueno, como que me convertí en una especie de celebridad así local que todo el mundo me pedía que cantara y bueno, y así. Y te dio tablas. Eso y me dio muchas tablas, mucha seguridad. Tablas. Quizás si hubiera ido al programa no hubiera sido lo que fue después, porque es cierto que tú sales en un programa y luego la gente olvida rápido. Pero cuando tú te vas forjando una personalidad, oye, porque voy a hacer esto, voy cantando aquí, allí, en el otro sitio, vas creando como un círculo de gente que dice, te respeta más. Quizá, te respetan, ¿no? Te valoran más. Y nada, pero bueno, yo siempre en ese sentido siempre he sido muy atrevida. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y siguiendo un poquito la historia del libro, fijaros qué portada tan bonita, que se vea un poquito mejor. Aquí tiene una barriguita de embarazo con el corazón. Un libro que puede encontrar ya en muchas librerías, en Amazon. En la Casa del Libro, en cualquier tipo de papelería. El precio es 15,50 y está en cualquier establecimiento que lo busquen. Bueno, pues siguiendo entonces tu historia, ya empieza, después de esta parte que estamos contando, periodos de crisis más complicados. Sí. Más complicados. Sí, digamos que mi madre cuando vuelve a casa conmigo, intentamos recuperar un poco el tiempo perdido, que no habíamos estado juntas, mis hermanos ya no viven en casa, ya están cada uno, pues, una estudiando y otro viviendo en su propia casa, pues es que ya tiene mi madre más tiempo para dedicarse. Pero claro, esas carencias, indudablemente toda esa experiencia que yo he tenido en el colegio, sale después reflejada en la adolescencia con una baja autoestima, una mala imagen de mí misma, y es que es cierto que a veces somos malos con nosotros mismos. A veces no es necesario que nadie venga a juzgarnos para que tengamos una imagen de nosotros mismos
totalmente distorsionada. Y es lo que a mí me pasaba. Y eso pues lleva a una adolescencia complicada, de desobediencia, de rebeldía, de comportamientos raros, que desembocan, pues bueno, una enfermedad mental que cuento, que al principio empieza como un juego, como algo que no te propones, pero que luego se convierte pues en un terreno bastante peligroso. A mí estuvo a punto de costarme la vida. Si no me costó, porque llegó un momento en que yo no sabía quién era, fue porque mi madre ahí fue muy hábil de buscar los recursos necesarios, hablo de hospitales, recursos necesarios y psicólogos que me atendieron. Si no, posiblemente estaría contando, porque es que se convierte en un círculo vicioso que ya solo ves donde estás metida. Ya lo ves todo negativo. lo ves todo negro, ves todo negativo, ves que no tienes ayuda de nadie, tú tampoco te valoras, empiezas a dejar de comer y ya poco a poco se cierra el estómago de tal manera que cuando quieres volver a alimentarte ya no puedes. Pero no puedes ni un yogur. Yo llego de última hora. No, es que está cerrado el estómago. Ya solamente, ya tú no necesitas provocarte el vómito, no lo necesitas, porque el cuerpo ya ante un anuncio o ante un simple alimento se levanta. Luego tienes que tener en cuenta que cuando se baja de peso de forma exagerada, el sistema nervioso se pone en alerta. Dice el sistema simpático, ¿qué ocurre algo? ¿Está pasando algo? Se pone en alerta a modo de supervivencia y los nervios se adueñan completamente de tu existencia, ¿no? Ya no eres tú. Y bueno, ya un último término, como me pasó aquí, empieza a afectar a funciones cerebrales. Yo cuando llegué al psiquiatra con 17 años, yo no sabía quién era. No sabía lo que me estaba explicando el psiquiatra. Yo le decía, yo es que no me veo gorda, pero tampoco me veo lo enferma que estoy. Me miro al espejo y no veo reflejado el reflejo de lo que soy, que es un saco de, básicamente, de piel y huesos. Yo pesaba, cuando me pesaron sin ropa, 35 kilos. Entonces, claro, ya está afectando mucho. Se te cae el pelo, te salen granos, se te va el periodo. Afecta a muchos niveles. Sí, claro, ya esas son señales de que estás al límite, digamos, que estás al límite. Esto realmente, la historia de tu vida, la que reflejas en el libro, parece una novela y se podría hacer una telenovela. Porque lo digo, esto un poco anecdóticamente, ¿no? Porque el hecho de que tenga tanto éxito ya este libro es porque se lee desde la primera hoja en un pispás. Es tan amena la historia, está tan bien hilada, que se lee enseguida. Es muy atractiva. Entonces, la temática que tú tienes, que no hay nada inventado, claro, que como dicen las películas, es que la realidad supera la ficción, ¿no? Claro, una persona que lo lea puede decir, bueno, ¿cómo puede ser posible que pasen estas cosas? Pero tenemos que pensar que el libro no está escrito en 2023, está escrito desde 1975 hasta ahora, y la vida de 1975 hasta ahora, tanto en avances médicos como ha sido muy distinta. Y entonces ahí vemos las diferencias. La educación que teníamos antes tampoco es la de ahora. Incluso el sistema político no era el mismo. Entonces de ahí vienen las diferencias, pero luego te engancha tanto porque lo ves como una historia real, que le ha pasado a una persona real, que te habla de fechas, que te habla de datos, que te habla de acontecimientos que han pasado a nivel de sociedad. Y dices, a veces es cierto. Claro, porque cronológicamente está muy bien situada la historia. Incluso ya en la parte final del libro os hablas de la etapa del COVID. Sí. Cogiste el COVID. Sí. Lo pasaste muy mal. Sí. Muy enfermita. Y entonces, bueno, pues esto es una huella impresionante que ha quedado en la sociedad para muchos años. Sí, tenemos que tener en cuenta que era algo desconocido, al que nosotros no estábamos preparados, ni nosotros, ni el sistema de salud, ni los gobiernos, que no sabían las consecuencias que tenía y que luego es una de las pandemias que no ha tenido relación con las otras pandemias, era una pandemia de miedo. Tenías miedo porque afectaba a todo lo que tú querías, te separaba de las personas a las que apreciabas, te obligaba a encerrarte en tu casa y separarte, pero incluso de tus propios familiares, de tus propios hijos, de las personas que querías. Te obligaba a un aislamiento que nosotros en un siglo no hemos estado acostumbrados. Somos una sociedad acostumbrada a una serie de costumbres, a una serie de ritos, incluso te separaba de la persona ya
a lo más extremo que hay, que es al borde de la muerte, cuando tú pasas los últimos momentos. Entonces eso a la sociedad le produjo una crispación y un shock enorme, enorme nos ha producido. Hemos cambiado nuestras creencias y es cierto que eso es algo bueno de lo malo, de todo lo malo que ha traído el COVID, que nos ha llevado a mirarnos dentro de nosotros mismos, como estábamos aislados, a intentar conocernos, a intentar empezar a cuidarnos, a intentar y valorar lo que tenemos, estar más en contacto con la naturaleza, la que maltratamos pues, mucho. Que se alivió bastante durante el tiempo que estuvimos dentro de casa. Pues sí, yo veía a los pájaros y a los gatos andar y pulular y decía, bueno, pues esto es libertad a los pájaros y nosotros en nuestras jaulas de ladrillo y contaminación, de coches. No había contaminación, no había nada de eso y bueno, lo bueno es que a ver si eso nos sirve para concienciarnos un poco sobre el planeta, que es nuestro hogar. Nuestro hogar no es nuestra casa, es el planeta. Y el cuidarlo, porque si el planeta tiene cualquier tipo de problema, eso va a repercutir en cualquier ser vivo. Claro. Y nosotros, que somos mamíferos, pues, en fin, sí, muy interesante todo. Bueno, me gustaría que nos dejaras el verdadero mensaje del libro para ti. Hay dos mensajes. Uno de ellos es que la vida es maravillosa. Merece la pena vivirla, cada momento al instante. Porque lo que no vivas ahora, no vas a poder recuperarlo, al menos en esta vida. Yo sinceramente no creo, aquí voy a hacer una puntualización, que esta sea la única vida, ni sea la única vida que vivimos. Pero es cierto que esta en la que estamos ahora es una lección de vida que te sirve para ascender en otras vidas que tú tengas, todas las decisiones que tomes. Es cierto otro mensaje en que no podemos controlar ni el contexto histórico en el que estamos, ni el año, ni las situaciones vividas, como en la época de la pandemia, pero hay una cosa muy importante que sí depende de nosotros, y es las decisiones que tomamos y la actitud con la que tomamos esas decisiones. La actitud ante la vida es fundamental. El ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío es lo que te puede salvar de muchas cosas. Y el enfrentarte a la vida, el vivirla con todos los recursos que tenga. No ponerte tú barreras, ya te lo pone la sociedad. Exactamente. Excesivas barreras. La vida en sí te va llevando las circunstancias de la vida. Sí, sí, pero no te las pongas tú. Vivimos de cara a los demás, de cara a la sociedad, como una máscara. Y no nos sirve, porque al final de la vida nos llevamos lo que hemos tenido, los recuerdos que hemos tenido, y el resto se queda aquí. No nos podemos llevar absolutamente nada más. Dos cositas que señalo en tu libro, a raíz de lo que dices, es la fe en la vida de tu madre para que tú nacieras, sí. Y luego las dificultades que has tenido tú, porque estuviste muy malita también con el COVID, y confiaste en que ibas a salir adelante. De hecho, tenías que presentarnos tu libro. Claro. Eso fue un regalo para ti. Sí. Entonces pasaste también un proceso de selección, incluso me has contado, con la editorial, para que seleccionaran tu obra, y les llamó muchísimo la atención una historia tan real. Es cierto que yo no hablo aquí de eso, pero que antes de que se desarrollara el libro, porque no conocían todos los entresijos de toda la historia, luego les ha parecido algo maravilloso, pero sobre todo dentro del libro habla sobre las diferentes historias de amor, y es importante. La historia de amor de mi madre con su bebé, ni médicos, ni religión, ni curanderos, nadie. Ella sabía que tenía que seguir adelante por ese camino. La historia de amor de mi abuela hacia sus nietos, al criarlos, al decir no me importa esa vejez. Aquí hay personas con 84 años que ya están en malas condiciones o que piensan que su vida ha acabado y no se encuentran con la fuerza de volver a criar nietos. Y bueno, en fin, eso es una lección también de vida. Y una historia de amor, la mía en particular, que es con la que nació el libro, en la que el amor no sabe de raza, ni de religión, ni de diferencia de edad, como era en mi caso. 31 años de diferencia de edad, que prácticamente mi marido casi que tenía la misma edad de mi padre. No hay barreras en cuanto al amor, pero un amor de verdad incondicional. El amor que sale desde dentro, que tú tengas del corazón, sabiendo conscientemente que es algo que tú quieres y que te va a hacer feliz. Y entonces, en ese caso, no importa las barreras que tengas. Las barreras de cualquier tipo las vas a alcanzar si tú en tu interior sabes que el corazón es el que manda, es el que te va a dictar. El amor lo puede todo. Lo puede todo. Lo puede todo. Eso es magnífico, magnífico.
Y bueno, pues vas a ir haciendo muchas más presentaciones, Sí, por lo que me has contado, sí, incluso fuera de España. sí, sí, Vas a sí, ir a ferias, a Inglaterra, a Italia. sí, Tiene a una Alemania, proyección, a Alemania también, tiene una proyección increíble el libro, sí, por sí, lo que sí, te felicito. Tiene sí, 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 mucha fuerza el libro. Ya, bueno, es que vuelvo a referirme a lo mismo, porque me llama mucho la atención su historia de cómo nació, de la sí, fuerza que tuvo tu madre, quizás ese es la el fe que inicio. tuvo tu madre. Todo esto, Eso es un tema interesante. Mira, pensamos, es un tema incluso controvertido. Pensamos que el bebé es, o el feto es desde que nace. No, estamos equivocados. Desde que está el embrión pequeñito, eso ya es una fuerza de vida importante. Y todos los sentimientos que tú tengas acerca de ese embrión, de ese feto, de ese embarazo, va a ser importante a la hora del nacimiento y del desarrollo de su vida. Y te quiero decir, hasta tal extremo que si tú no estás muy segura con tu embarazo, tienes durante el embarazo pues algún evento traumático, alguna situación que te descoloque, ese feto lo está sufriendo. Aunque claro, no nos demos cuenta, es importante la calma, la tranquilidad, esa fuerza, mantenerte tu tiempo de meditación. Aquí no hemos hablado de la meditación, pero yo sí la hablo dentro del libro, del yoga, que este es el sitio adecuado para hablar de eso. Eso tenemos que incorporarlo ya en nuestra vida diaria. Dejar el estrés, la ansiedad, eso. las Muy prisas del bien trabajo, sacar ese tema aquí, desde las luego. prisas del Disfrutar trabajo, más de la vida. disfrutar de la vida, de la naturaleza, pero sobre todo de esas actividades que dentro de tu ritmo de vida pueden sacarte un poco de esa dinámica, porque al final es una dinámica. Y bueno, y esa fuerza que tú hablas tan brutal, supongo que mi madre me la transmitió durante el embarazo. Fuerza y determinación. Sí, y determinación. Determinación, que es lo Sí, que te sí, veo a ti. O sí, sea, sí, eso te lo impregnó tu madre, te lo sí, sí. transmitió Muy bien, toda muy la que bien. tenía ella, porque te veo con mucha determinación en cada faceta de tu vida, en lo que emprendas, desde que te Ella conozco. si la conoces te dirá que ya no, porque la han educado en los tiempos en los que te educaban, en los que no se puede hablar, no se puede decir, no se puede incluso decir las cosas buenas que tú tengas, porque eso es ser un narcisista. Sí, ¿Se entiende ese seguro. tipo de educaciones? Entonces ella te dirá que no me ha transmitido ninguna, es que esta niña es muy fantasiosa, puede incluso decir. Pero no es cierto, ella cuando lo ha leído ha reconocido que esa parte es verdad, que ella fue la que tuvo esa fuerza. Entonces, en aquellos tiempos de los años 80 casi, 82, el trasladarte durante muchos meses lejos de tu casa a Madrid sin saber qué pasará, dejando además a tus hijos que son pequeños en casa, hay que tener una fuerza vital. Yo recuerdo que incluso un médico de los que la vio en la zona de Cáceres, los de Madrid, fue distinto porque la maternidad estaba acostumbrada a otro tipo de embarazos, pero me acuerdo un médico de Cáceres le llegó a decir a mi madre, señora, que usted se exponga a tener, que los toreros se expongan a estar en la plaza para torear porque es su trabajo, pero usted teniendo ya dos hijos, que se exponga a tener otro, pero ella es que tenía una certeza casi absoluta de que todo iba a ser bien Sí, sí. y para adelante. Es un conjunto de lo que hemos dicho, de fuerza, determinación, de fe, Sí, 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 y sí, ahí sí. estás tú. ¿Y qué te dice tu madre del libro? Bueno, mi madre dice varias cosas, varias cosas. La primera que dice es que ella es humilde. Ella me pregunta, por ejemplo, las últimas preguntas que me ha hecho cuando la ha leído, es que con lo que yo valgo, con lo que yo soy, con lo resuelta que soy, todo lo que he conseguido, ¿cómo no estoy en un lugar mejor? Digamos que para ella un lugar mejor, una posición mejor, es ser presidente del gobierno, tener una concejalía, ser presidenta de alguna cosa, salir en la televisión, ser una celebrity, un personaje famoso. Yo le contesto a mi madre, mamá, pero ¿a ti qué te gustaría que yo fuera? Porque lo que yo soy ahora es lo que yo he elegido que quiero ser. A lo mejor desde esos puestos no podría ser yo quien soy. Estaría determinada por los medios de comunicación, por un sistema de creencias, por una sociedad, por una imagen que tengo que transmitir. Aquí yo no tengo que transmitir ninguna imagen, soy más que yo misma hablando de temas que me interesan. Digamos que esa imagen que tiene mi madre de la sociedad, de que eres alguien importante cuando eres reconocido por los demás, cuando sales en un medio de comunicación,
cuando tienes una serie de seguidores, ahora en el tema de YouTube. No. Pensamos por lo que será un niño mañana, pero se olvida que ya es alguien hoy, que está feliz con lo que es hoy, que no aspira a más que lo que tiene. Que seas feliz, que donde estés seas feliz. Entonces, como que ella piensa que se le escapa potencial. Tú podías llegar y te has quedado en poco. Y yo le digo, mamá, sé que estoy donde quiero estar. Desde esa partida de no perder yo mi identidad, que en otros sitios podría perderla, y hablar de lo que quiera, con quien quiera, que si tuviera esa serie de fama, no podría decir ni siquiera lo que pienso, porque ya está transmitiendo a los demás una imagen que tienes que cuidar. Claro. Tendrías una máscara puesta, probablemente. Posiblemente. Claro, sí. Así que, bueno, esperemos que las máscaras, tu padre entienda eso. Las máscaras no las ponemos para protegernos, siempre. No, claro, por eso. Porque yo me protegía cuando era pequeña escondiéndome, pasando desapercibida, como hacen algunos animales, pues nos ponemos una máscara para que los demás a veces no nos conozcan y no puedan llegar a hacernos daño. Que tenemos esa imagen, que los demás nos van a hacer daño, van a invadir nuestro espacio vital. Sí, cuando a lo mejor es totalmente lo contrario. Hay otra cosa que también te quería preguntar y es sobre el tema de la depresión. Es un tema importante en el libro. Es un tema que coges una gran depresión, te ayuda una psicóloga. Sí. Te ayuda bastante y la reconoce su trabajo, lo que te ayudó. Sí. A ver, es cierto que la sobreprotección, esto es importante porque va unido un poco a la depresión. La sobreprotección que ejercemos a veces sobre nuestros hijos, en mi caso fue así, mi padre y mi madre, al ser yo la pequeña y yo pasar por tantas circunstancias que no pasaron mis hermanos, pues te lleva a meterla dentro de una burbujita y pensar que el mundo que nos rodea, que es amplio, está dentro de esa burbuja. ¿Qué pasa cuando a esa niña, yo me paso con los 2 y los 3 años, pero podía haberme pasado, se estalla esa burbuja y ves el mundo que es inmenso con una cantidad? Te pierdes, te deprimes, te frustras. Yo vi el otro día un reportaje de un psicólogo que hablaba que lo que le pasa a los niños ahora es que tienen un bajo nivel de frustración. Eso es lo que me pasaba a mí. Un bajo nivel de frustración. Cualquier cosa que te decía era el mayor problema que podías tener en la vida. Entonces no tenía los recursos ni las herramientas para poder defenderme. Y era por esa sobreprotección. Hay que tener cuidado con esas cosas. Así, cualquier cosa que te pase en la vida, yo en mi caso fue un obstáculo u otro, te puede llevar a un bajo autoestima, un bajo concepto de ti misma, un bajo concepto del mundo, que piensas que todo es negro, que todo es malo, que todo es cruel e injusto, que el problema eres tú, no los demás. El problema eres tú, el que no encaja en este mundo, y que desaparecer de ese mundo puede ser lo mejor que te puede pasar. Pero llevar eso, por cualquier cosa que te pase, hasta límites, de que ya no te levantas, que ya no atiendes a tus hijos, que ya no te mueves de casa, que ya no sales con tus amigos. Eso es muy grave. Eso es una enfermedad muy grave. Ahora estamos teniendo, lo decía el otro día en otra entrevista, a pensar que una pastilla que nos dé el psiquiatra o que nosotros nos automediquemos va a solucionar el problema. El problema lo tienes tú misma, y tienes que solucionarlo tú desde el origen. Desde el origen. Bien con herramientas como el yoga, con la meditación, con el pasar tiempo contigo misma, o bien intentando paliar ese problema que tú tienes y a la solución. El problema lo tienes tú, no el mundo, tú, con la imagen que tú misma te has creado de que es. Desde luego hay cosas terribles que pueden pasar en el mundo. Yo, entre las cosas más terribles que veo que pasan en el mundo es la pérdida de un hijo, lo hablo también dentro del libro. Es tremendo. Yo en mi caso no ha pasado con hijos que haya tenido, no sé cómo hubiera barajado la situación en ese caso, pero sí hablo de otras historias ahí que están relacionadas con la maternidad. Es lo peor que te puede pasar, que te quiten algo tuyo, que tú deseas, que tú quieres, una ilusión, un concepto de vida, una familia, algo que ya tenías tangible. Pero desgraciadamente no es el final del camino. No es el final. Tampoco es el final, aunque tú le pongas fin. Sobre todo las que pensamos que hay otra vida. No es el final, es solamente un parche, porque en otra vida te vas a volver a encontrar con la misma situación. Entonces tienes que intentar trascender de eso, que es horroroso, que yo lo puedo hablar. Puedo hablarlo yo, pueden hablarlo gente de mi familia,
incluso mi hermana, cuando pierdes un hijo es lo peor que te puede pasar. El trauma tan grande que tú tienes cuando tienes un aborto natural. Pero es que no es el final, no es el final, por muy terrible que parezca. Y a tus otros hijos, a los otros que tienes en casa, yo en mi caso tenía uno, no tienen la responsabilidad ni la culpa ni nada de lo que a ti te está pasando y te necesita. Claro, te necesita y tienes que sacarlo adelante. Entonces tienes que aprender a trascender de todo eso que es terrible, pasar esa etapa de duelo, que es lo que a mí me pasó con la psicóloga, para decirte, oye, que estás en el mundo y que tu hijo te necesita. Y tu lugar no lo puede ocupar nadie. No lo puede ocupar nadie. Está ahí y te está esperando. Olvídate de los que los tienes, que tienes que pasar tu duelo. Y céntrate en lo que tienes. Que lo que tienes es mucho. Es mucho. Un hijo ya nacido, claro está. Y presente. Claro. Sí, sí, es muy importante tocar este tema. Porque, bueno, desgraciadamente se dan muchas circunstancias así, sí. y sobre todo la autoestima está por los suelos, sí. No considerarse nada, y salir de ahí es complicado. Y lo que tú dices, pero porque tú estás dejando un mensaje muy espiritual, que también me parece bien, por supuesto, muy espiritual, de esperanza, sobre todo de esperanza, que no nos apeguemos a esas situaciones que nos presenta la vida, que todo es pasajero en la vida, todo es pasajero, hasta el dolor es pasajero. Hasta el dolor más profundo que es ese. Todo es pasajero y hay que tener fe. Hay que ser buenos con nosotros mismos, hay que permitirnos estar mal. Eso sí experimentarlo, es que tenemos que experimentarlo. Eso sí que, bueno, cada uno tiene su método de aprendizaje y de enseñanza, pero no llores, no tienes que llorar, tienes que sentirte mal, tienes que bajar a las catacumbas del dolor más profundo que te encuentres y permitírtelo y no culpabilizarte por ese dolor. Lo que tú estás pasando no es tu responsabilidad. Es que la vida es así. Te tenía que venir en este momento, pero no es casualidad. La vida no está llena de casualidades. Tienes que aprender algo de esa situación. Tienes que sanar algo de esa situación. Las que creemos en otras encarnaciones es porque eso nos viene de atrás, de otro sitio que tenemos que sanar, porque si no lo sanamos ahora, es que con seguridad te va a pasar el atrás. Claro, con total seguridad, porque no has aprendido de esa lección de vida, que es importante. Pues desde luego tú has sacado buena nota. Ahí me ha costado lo mío, sudores y lágrimas. Tienes que permitirte, yo lo cuento dentro del libro, tirar con todo. Hay una frase que me encanta, romper todo lo que tenía a mi alcance, digo, y tirarme de los pelos hasta arrancármelos, porque es eso, es ese sentimiento de culpabilidad, es decir, no he hecho todo lo que está en mi mano, no lo habré hecho bien. El papel de la mujer durante la sociedad parece que siempre se ha visto abocado a responsabilizarse de algo. Ahora es que estamos viendo un poco la luz de que podemos llegar a alcanzar todo lo que nos propongamos, pero es que desde la historia habré hecho algo mal, algo dentro de mí no está bien, yo no seré normal como el resto de sí, es que cuando estás bajita de energía, pues todas esas preguntas salen. Sí. Es evidente, es evidente. Pero bueno, como digo, has sacado muy buena nota. Y bueno, pues yo animo a todos los amigos de Atenea que recomienden el libro, que se lo lean y expandan la historia, porque como tú bien dices, ha sido toda una terapia para ti. Sí, sí. Una terapia. Sí. Escribir el libro, bueno, ya de por sí escribir lo que te sucede es muy terapéutico. Sí, yo aquí quiero decir algo. La gente que esté pasando por un momento, una situación, no tiene por qué ser una depresión. Puede ser cualquier momento complicado de la vida. Lo que tiene que hacer es un cuaderno personal, un diario, lo que se suele decir un diario, un cuaderno personal que anote todo lo que le pasa en el día, lo que siente, lo que piensa, lo que se le pase por la cabeza. Y después de un tiempo, cuando lo relea, dirá, madre mía, ¿cómo estaba? Yo en ese entonces, pero es una terapia en sí. Sí. Es una terapia y ayuda. Claro, y es bueno recordar por los procesos por los que hemos pasado, nos han ayudado a madurar y a sanar, sobre todo a sanar, a encontrarnos mejor, a tener fe en la vida, a tener fe en las personas. A encontrarnos a nosotros mismos, a encontrarnos sobre todo, fíjate una cosa súper importante, a saber la fortaleza que tenemos, la gran fortaleza que emerge, al final emerge de ahí y salimos a flote. Así que te felicito. Y yo gracias por esta entrevista, por pasar contigo este ratito. Tú sabes que
que me aportas muchísimo, que eres una persona con una energía vital y una luz y alucinante, y animo a la gente desde aquí a que haga yoga, que se vengan. Meditación, yoga, todas las terapias que son maravillosas. Sí, todo lo que nos haga crecer y mejorar en la vida es maravilloso. Bueno, pues nada, enseguida vamos a publicar esta entrevista y pronto tendremos a Luz en Montijo, sí, en la presentación de su libro. Si no es en septiembre, en octubre, ya tenemos que ver, sí, la fecha, ver la fecha, pero ver bueno, la fecha exacta, pero próximamente, sí. Gracias, Luz. Guapa,